Amigos de Radio Victoria, ojo con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar de inmediato con el profesor José Manuel Rodríguez. Él es doctor veterinario, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, y lo tenemos porque sentimos, profesor, que el área que usted maneja desde el punto de vista docente y práctico es vital en un país que quiera hablar de desarrollo en un área tan importante como es el campo, la producción en general, ¿no? Y yo no sé, yo siento que en Venezuela esta especialidad ha quedado rezagada en los planes y programas del gobierno. No veo que se les convoque para diseñar estrategias que garanticen el crecimiento de la productividad del campo, en materia animal, por ejemplo, para que tengamos, pues, de alguna manera, una forma creciente de alimentar adecuadamente a la población con eh, eh, animales sanos, por decirlo de la manera más sencilla, ¿no? Y eso requiere, pues, de una dedicación exclusiva y de presupuestos apropiados y de instalaciones y laboratorios que de alguna manera conjuguen, pues, un trabajo coherente en esa dirección, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos un poquito si la academia como tal y los profesionales ya egresados como tales, o sea, reciben la atención debida, se les convoca, se les toma en cuenta. ¿Cómo está esa área en Venezuela? Bueno, primero saludarlo, agradecerle por la invitación a tratar de dar a conocer la situación por la que está nuestro país. Indudablemente, pues creo que hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que, vamos a decir, eh, dar a conocer y también que los quienes están escuchando estos programas pues se enteren de la verdadera situación, no solamente del campo agropecuario en Venezuela desde el punto de vista de la producción de proteína de origen animal para mitigar el hambre, para buscar la seguridad y más que la seguridad, la soberanía alimentaria, porque la seguridad el gobierno puede importar lo que quiere y consigue la seguridad, pero la soberanía, aquel país que no produzca por lo menos el 70% de los productos agropecuarios que produce, que consume su ciudadano, no tiene seguridad alimentaria. O sea, no tiene soberanía alimentaria. Puede tener seguridad, pero soberanía no. Aun cuando en este país es difícil decir que existan las dos. Pero todo eso viene en un conjunto que tenemos que analizarlo desde la perspectiva desde la propia educación universitaria. Okay. Por ejemplo, la carrera de ciencias veterinarias en Venezuela es una carrera que es eminentemente pública. En Venezuela no existe la carrera de medicina veterinaria en universidades privadas. Y no existe no porque el gobierno no lo permita, sino que deben existir unas condiciones para que el gobierno autorice el funcionamiento de una facultad de ciencias veterinarias, al igual que la de medicina, donde deben haber una serie de laboratorios. Exacto. Y ahorita los tenemos, quienes los tenemos son las universidades públicas. Sin embargo, el gobierno, antes de fortalecer las facultades de... Se congeló un poquito su imagen allí. Es que hubo una falla en la conexión allí. Es Sí, me imagino. otro problema que tengo siempre cada vez que me comunico con No, Venezuela. no se preocupe que aquí no es diferente. Bueno, ok, de todos modos me estaba hablando un poco, pues, de lo que es el requerimiento de laboratorio y una cantidad Sí, de factores. entonces esto ha llevado a que el gobierno de alguna manera trate, ha desatendido a las universidades autónomas y en esto no me refiero solamente a las facultades de veterinaria. Le puedo decir que nuestra facultad o nuestra universidad o la universidad venezolana no recibe presupuesto para funcionamiento prácticamente desde el año 2019. Imagínense. El hecho de que seamos una universidad centenaria, nuestra Universidad del Zulia tiene 132 años, estuvo cerrado un tiempo, ya tiene 70 y tantos años de la reapertura, es una universidad fortalecida y hemos logrado mantener las puertas abiertas gracias
en buena medida vamos a decir, a la generación de los pocos ingresos propios que generamos. El gobierno se ha limitado a pagar la nómina, ¿ok? Sin embargo, es una nómina, es una nómina cuyos sueldos tenemos los profesores, no es para nada un incentivo para que las nuevas generaciones asuman el papel de formadores de las nuevas generaciones de profesionales, porque con un sueldo de un profesor universitario que no se vive. Claro. Entonces, los que tenemos años acá, que nos duele, seguimos acá tratando de esperar el momento en que haya un cambio y que se vuelva a retomar el rumbo de las instituciones. Claro. Ahora, en el interín, profesor, en el interín me pregunto también, ¿han requerido ustedes, por ejemplo, que las asociaciones de productores ganaderos y otras asociaciones del campo, o sea, los puedan apoyar y darles el soporte que medianamente necesitan para funcionar adecuadamente y prestarle servicio a esas asociaciones? Indudablemente han sido un aliado excepcional para las universidades. Por ejemplo, para la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, las asociaciones de productores han sido un aliado, al igual que los egresados nuestros. Okay. Todo el problema de pandemia, el problema de inseguridad del país, llevó a que, por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria ocurrieran N cantidad de robos, de hurtos, de cables de alta tensión, saqueos de laboratorio, etcétera, etcétera. Y gracias a los egresados, hicimos una campaña, se recaudaron fondos para restituir el fluido eléctrico del edificio principal. Las asociaciones de productores o asociaciones ganaderas como Asocebú, la Asociación de Búfalos, Cría Búfalos, han tomado y estamos trabajando con ellos. Cada uno ha tomado prácticamente 1 o 2 aulas de clase y las han refaccionado, colocándole pinturas, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y lo otro, por ejemplo, existe una asociación en Florida que sus siglas es ABBE, Asociación de Médicos Veterinarios Venezolanos en el Exilio, cuya sede está en Miami y cuya directiva forman parte algunos egresados nuestros, incluso profesores nuestros, que no pudieron soportar acá y bueno, migraron hacia Estados Unidos y han sido de verdad también un apoyo fundamental para que la Facultad de Ciencias Veterinarias mantenga sus puertas abiertas. Claro. Ahora, en cuanto a la concurrencia de jóvenes a cursar la carrera, le pregunto cómo están los niveles, porque estaba leyendo por allí recientemente que a nivel general la juventud venezolana en un 45% se considera que no va a hacer carrera universitaria porque no le garantiza ocupación inmediata y rentable, ¿no? ¿Cómo está en el área por ejemplo, la carrera en el Zulia? ¿Cuál es la concurrencia? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos hubo antes? ¿Ha bajado? ¿Se mantiene estable? Le tengo que decir que esa información que usted tiene, uno en la calle conversa con los jóvenes y más o menos tiene esa percepción. Pero en la Facultad de Veterinaria, por lo menos de la Universidad del Zulia, en la que yo me honro en dirigir, ha ocurrido un fenómeno, yo diría, sui generis. Nosotros llegamos a tener en las mejores épocas 2.300 estudiantes. En la medida que se fue acentuando la crisis económica, política y social en Venezuela, fuimos bajando y llegamos a tener 800, 900. Oye, Y altísimo, altísimo el la dato. pandemia también hubo obviamente una deserción estudiantil, pero el número más bajo que hemos tenido ha sido 700 estudiantes. Altísima, De verdad, altísima la caída, ¿sabes? muy alto. Y hoy en día tenemos una matrícula con derecho a inscripción hasta el semestre que estamos culminando de 1.063 estudiantes. Ok, ha nivelado algo. Sí, y nuestros estudiantes son también un apoyo fundamental, porque fíjense que nosotros no tenemos, la carrera de veterinario es una carrera eminentemente práctica donde
el método de aprender es aprender haciendo. O sea, ir a campo, Claro, enfrentarse con las situaciones. Y no tenemos unidades de transporte para llevar a los estudiantes a las prácticas de campo, ¿no? a las prácticas de campo, que aquí también juega un papel fundamental los ganaderos, porque son ellos los que nos facilitan sus unidades de producción para realizar las prácticas, toda vez que la hacienda que tenía la Facultad de Veterinaria fue invadida y no ha habido poder humano que el gobierno La restituya. actúe para restituir esas tierras, teniendo toda la cadena documental que le pertenecen a la institución. Entonces, los estudiantes, volviendo a la parte de las prácticas de campo, ellos aportan económicamente y entre todos alquilan una unidad y se van con el profesor a práctica. Okay. Entonces, nuestros estudiantes quieren aprender, quieren, y obviamente está saliendo del bolsillo de en buena parte de ellos, y dejando claro que somos una facultad donde tenemos muchos estudiantes foráneos, de que son fuera de la capital del estado Zulia, recibimos de cualquier parte del país, pero adicionalmente a ello hay muchos estudiantes de muy bajos recursos. Claro, ahora cuando hacemos el contraste de la producción animal, la producción de proteínas del campo, y con respecto a las importaciones, o sea, ¿eso se ha mantenido estable o también se están viendo afectados los productores? Indudablemente, aquí la producción a nivel de campo se ve afectada no solamente por la parte de vialidad, perdón, Sí, sino también la parte de combustible. ok, Los ganaderos no tienen gasoil, no consiguen gasolina, e indudablemente esto está afectando. afectado. Eh, el nivel de producción indudablemente ha sido afectado, a pesar de que recientemente ha tenido como un pequeño auge. Claro. Ahora, la formulación definitivamente tiene que ser presupuestaria, pero hay forma de que la Universidad del Zulia se independice de ese presupuesto nacional, que se le garantice firmar convenios con el sector privado de manera mucho más extendida para prestar un servicio permanente, o eso no es posible. Mire, los convenios se establecen con empresas privadas, con empresas públicas, de eso no hay problema. El problema es que nosotros seguimos siendo una institución pública, según el gobierno, gratuita, de manera que no nos permite cobrar. Usted va a otros países, no muy lejos, Colombia. Colombia tiene la educación pública, el estudiante paga. Claro. Pero Y ese, se han hecho propuestas para cambiar ese esquema, se ha cometido a consideración. desde las asociaciones de rectores de universidades autónomas, se ha dicho, bueno, pero si no nos envían recursos, déjennos generar, déjennos por lo menos cobrar. En Colombia, y le digo, yo tengo la experiencia porque yo hice mi maestría y mi PhD allá, Okay. lo que paga un estudiante de posgrado aquí, lo paga ya un estudiante de pregrado, Ya, en una pública. es una pública. Entonces, puede ser una opción. Indudablemente, nosotros como institución pública recibimos una asignación presupuestaria. Nos dicen, a usted le toca tanto este año, distribúyalo. El problema es que Claro, no llega. no llega. Ahora, hay posibilidad, por ejemplo, de que la Facultad de Ciencias Veterinarias del Zulia establezca asociaciones con países como Colombia, por ejemplo, que usted está mencionando, y Brasil, que son vecinos y también están debidamente robustecidos en esa área para intercambiar fórmulas de trabajo, de preparación de los alumnos, de hacer posgrado, de actualizarse con las tecnologías nuevas que inclusive se están aplicando mucho en el campo para aumentar la productividad. O sea, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Nosotros tenemos convenios Ah, con lo tiene. universidades colombianas, Ok. con universidades ecuatorianas, e Ah, incluso nosotros les hemos formado, porque por ejemplo Ecuador es un país que no tenía, ahora recientemente aprobó unos programas de doctorado. ok. Nosotros les formamos doctorantes, no solamente en el área veterinaria, en medicina, en economía, para fortalecer sus instituciones. Igualmente en Colombia recibimos estudiantes de posgrado y hasta de pregrado. ¿Por qué? Porque es mucho más económico Claro. acá. ¿Ok? Pero
el detalle está en que nosotros como institución no generamos las políticas públicas. Claro. Entonces, las políticas públicas en el área agropecuaria, pues las que existen son muy obsoletas y no hay una discusión seria, una discusión bien llevada, donde participemos las instituciones que formamos, los profesionales que van a operativizar esas políticas públicas. Entonces, Claro. no las hay. O sea, ni políticas de crédito, no hay nada concreto. Los bancos tienen una cartera de crédito, pero no la... es decir, hace falta unas políticas públicas serias que vayan, y me refiero a políticas públicas orientadas al sector agropecuario, que es lo que a mí me puede competir. Claro, al comienzo tocamos de soslayo la palabra soberanía alimentaria, ¿no? Y yo no Sí. quiero terminar este encuentro con ustedes sin hablar un poquito de en qué términos maneja los gobiernos esa denominación de soberanía alimentaria, si no toma en cuenta justamente al sector que usted representa desde el punto de vista académico. O sea, se ha llegado, pero usted recuerda que se ha llegado a producir una convocatoria a los gremios que conforman el sector veterinario, a reuniones donde se puedan debatir estos temas con claridad meridiana. Hace aproximadamente unos 10 o 12 años, el gobierno creó una misión que se llama Misión Ciencia, no Ajá. sé si todavía existe, de verdad, donde nos invitaron a participar. Okay. Nosotros, como Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia, creamos un programa que lo insertamos en esa Misión Ciencia, que es un programa que lo denominamos Programa de Desarrollo Social para Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, en aras de incrementar la producción de proteína de origen animal, principalmente leche y carne. Ese proyecto, después de muchas reuniones en Maracaibo, en Caracas, en Valencia, en Maracay, fue insertado en la Misión Ciencia. Nos invitaron a la instalación de lo que fue esos programas, y después la Universidad del Zulia quedó por fuera. El proyecto fue adjudicado a una institución del Estado, que es el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, cuyos directivos son puestos a dedo, a diferencia de nosotros que tenemos autonomía y somos electos. Los profesores que participamos en ese proyecto andaban decepcionados, bravos. Yo le decía, ojalá y ellos logren desarrollarlo, pero es que tienen una limitante muy grande, que es que ellos pueden tener el proyecto, pero el talento humano lo tiene la universidad. Ahí estamos, exacto, es que ese es el problema, que abandonan la fuente principal, que es la generación de talento. Y entonces le podían dar un proyecto, mire, este es un proyecto de biotecnología reproductiva para una transferencia de embriones. Si no tienen el talento humano, no lo pueden ejecutar. Exacto. En ese momento, por ejemplo, el gobierno le estaba dando a los pequeños productores 20 vacas y un toro. Nosotros le decíamos, no le dé 20 vacas y un toro, dele 22 vacas. Y vamos a crear las rutas de inseminación artificial. ¿Por qué? Porque si usted le da un toro a los 3 años, ese toro va a montar las hijas. Hay un problema de consanguinidad y hay un problema de degeneración. Exacto. Vamos a crear rutas de inseminación artificial, las podemos llevar a través de nuestra institución. ¿Y cómo está esa área en Venezuela? No solamente en Venezuela. Desde el punto de vista privado se lleva. Se lleva. Okay. Se lleva a ¿Pero en qué escala? ¿En cuáles índices? No tenemos una escala muy alta, precisamente porque las políticas públicas no llevan. Cuando usted no tiene créditos agrícolas, cuando la vialidad para llegar a su unidad de producción es extremadamente dificultosa, cuando no consigue gasoil, cuando no consigue... Cuando limita el proceso. Limita. No hay en Venezuela protocolos para importar embriones, importar semen de otros países para mejorar nuestra ganadería. Entonces, todo eso dificulta. Ahora que usted menciona eso, yo me estoy recordando cuando la época de Carlos Andrés Pérez hubo una campaña de importación de semovientes. Este gobierno también lo hizo. Ah, lo hizo también. Trajo de Brasil muchos girolandos. Ajá. Pero, ¿y entonces?
no sabemos a quién se los otorgaron. Yo particularmente no conozco sé que llegaron los animales, fueron seleccionados en Brasil, se trajeron, pero no sé el seguimiento que le hicieron Ni ha crecido, si no ha crecido, si se mantiene o no se mantiene. yo creo que no ha crecido, me atrevería a decir. Sin embargo, no tengo las pruebas, pero en mi ambiente, que tengo conocidos a nivel nacional, pues obviamente Siempre uno sabe. trasciende, por lo menos trasciende la información. Sí, claro. No le ha Con llegado. relación a la pregunta sobre seguridad y soberanía, el gobierno no tiene que definirlo, eso está definido a nivel mundial. La UNESCO establece cuáles son los porcentajes. El gobierno le puede dar alimento a todo el país importando alimento. Eso se llama seguridad alimentaria, pero eso no es soberanía. No, exacto, es soberanía, sí, exacto. O Ahí sea, lo que está si es no se... favoreciendo a un tercer país o a un segundo país con la importación, pero y Correcto. garantiza que los tuyos coman, pero ya adentro la producción se va a cero. Exactamente, pero no con la producción nacional. Claro. Cuando el producto que se consume en Venezuela, vamos a hablar, o de en un país, sea producido en un 70% dentro del país, estamos hablando, Estaríamos bien. estamos hablando de soberanía. Pero aquí estamos, mire, yo no tengo las cifras actualizadas, pero cuando un venezolano debería de consumir 160 kilos de carne al año consumo per cápita y no se llegaba ni al 50%, o sea, Venezuela no produce para satisfacer esa demanda per cápita ni en un 50%. Y es, Y que le aún, estoy hablando de... y es que aún importando, profesor, sería muchísima la importación para cubrir la No demanda. llega, no alcanza, No alcanza. no hay seguridad alimentaria tampoco. Claro, claro. Bueno, de todos modos, yo creo que el tema pues es bien sensible. Yo creo que hay que seguirlo tratando. Bueno, usted está en contacto conmigo ahora a través de la gente de Benamérica, que me dieron su nombre, por vía del rector Neuro Villalobos y su asistente. Una de nuestras reservas Entonces, morales. exacto, entonces, yo aprovecho entonces para que usted también se convierta de alguna manera pues un proponente de quienes puedan estar con nosotros para seguir tocando estos temas que creo que en la época de hoy son cruciales, porque se habla mucho de tecnología, pero se olvida que del campo proviene todo lo que de alguna manera nos nutre y nos alimenta. El Exactamente. 74-80% Así es. pues viene del producto de la tierra y del campo, ¿no? Lo que consumimos los humanos. Entonces, bueno, de cualquier manera, pues le propongo que entonces asuma, si usted quiere, pues también desde el Zulia, que para nosotros es un país pionero y clave en estas materias. O sea, Con muchísimo lo que tiene gusto. que ver pues con otras vocerías que quieran estar con nosotros también, o combinadamente con usted y hacer desde aquí pues mitines grupales que alentemos estas iniciativas y estas políticas por algún lado y que se tomen en cuenta para una reprogramación del país y una reinstitucionalización cuando Esperemos que así sea corresponda. y estamos completamente a la orden. Ok, bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, Profesor gracias a usted. Un José Manuel placer. Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia. Gracias por su tiempo.